El capítulo de esta semana es titulado Furioso. Hemos vuelto a la gloria, hemos vuelto al peak de los títulos de One Piece. En este capítulo, nuevamente al igual que en los viejos tiempos, el título tiene un triple significado, y podrían ser más, pero lo vamos a dejar en 3, porque en esta entrega son 3 los personajes de la tripulación de los Sombrero de Paja que exclaman estar furiosos, haciendo referencia al título. Así que sí, al igual que el país de Wano, cuando los títulos tenían triple, cuádruple o incluso quíntuple significado, estamos de vuelta con Oda poniéndole y echándole ganas a la hora de poner títulos a sus capítulos. En la portada tenemos nuevamente una petición de un fan, el cual se fue por el lado más random, pidiendo a Nico Robin plantando flores en un huerto creado por un topo. Sabemos que los topos son animales que se especializan en la tierra y pasan la mayoría de su tiempo bajo ella. Pero como sea, no voy a perder mucho tiempo hablando de una portada que simplemente es bonita porque aparece mi waifu con su flequillo. El topo de la derecha tiene un aura que, Dios mío, no solamente está fumando un cigarrillo como todo un crack, sino que además tiene un par de audífonos que dicen Mogu, lo cual es literalmente la traducción de topo al japonés. Estoy pensando seriamente en comprarme una camiseta, escribirle humano en el pecho y salir con ella a pasear este fin de semana. A ver si puedo farmear tanta aurita como lo está haciendo este topo. Esta es exactamente la semana número 612 sin revelar qué hay dentro del huevo del barco de Goldie Roger. 4 semanas desde que vemos a Bonchan aparecer en el manga y exactamente 508 desde que apareció en el canon de la historia. Pero considerando que la siguiente temporada de live action comenzará con la aparición de Bonchan y en el inicio de la temporada que acaba de estrenarse apareció Roger, está confirmado que se revelará los secretos del huevo y Bonchan aparecerá la próxima semana. Habiendo cubierto el título y portada, ¡vamos con el capítulo! Comenzamos en el pueblo del oeste del país de Elbaf, en donde nos encontramos nuevamente a los niños, y como ustedes saben, los niños gigantes fueron mi trama favorita de todo este arco y no puedo esperar para que sigan apareciendo porque fueron un gran aporte. Obviamente los demonios siguen invadiendo la ciudad, y es por eso que los gigantes adultos se encargan de llevar a los pequeños dentro de las casas. Los hijos, sin embargo, en vez de asustarse, se les ve bastante emocionados por todo el caos y la conmoción que está sucediendo fuera de las cabañas. Pónganse en el lugar de ellos, gigantes, mutantes, demoníacos están llegando a invadir el lugar, y por fin tendrán la oportunidad de ver a sus familiares pelear dando su 200%, destruyéndolos, masacrándolos por completo, y podrán tener en primera fila el placer de poder ver el espectáculo de los gigantes de Elbaf, peleando como se ha narrado en todas las historias que se cuentan sobre ellos. Por un lado, no puedo evitar seguir odiando a Kulon. Su madre se acaba de sacrificar por él. Acaba de ver cómo muchos otros padres estaban dispuestos a entregar la vida y están extremadamente lastimados. Todo para salvar sus vidas y para no ponerlos en peligro. Pero por supuesto a Kulon no le importa nada de eso, no le importa el sacrificio de su madre y quiere seguir arriesgándose y siendo un objetivo fácil para el enemigo. Parece que quiere que más gente aún se sacrifique por él. Pero bueno, como dije, más o menos se la dejo pasar porque es un niño. Aunque realmente es un señor degenerado de 22 años, pero por ahora fingamos que es un niño. Los gigantes demonios están sedientos de sangre, levantan sus armas en medio del infierno de fuego y exclaman a sus Okashira que vuelvan con ellos, que obtengan el poder, que acepten la oscuridad, que se vuelvan un demonio al igual que ellos, y que nada se compara a la sensación de libertad que les otorga estar en ese estado. Uno de los gigantes demonios se abalanza rápidamente y ataca a Dorry, quien siendo un experto en el combate, no lo piensa un segundo y usa su legendario escudo, el cual ha durado más de 100 años de batallas y... sí, el escudo se rompe. A ver, les he dicho varias veces que yo no soy un Power Scaler, no estoy todo el día preocupado de si esta escala de poder o esta otra tienen o no sentido, pero no me puede dejar de llamar la atención lo que estoy viendo acá. La lanza de este gigante demoníaco no solamente atravesó el escudo, sino que también el brazo y estuvo a 1 centímetro de clavarse en el pecho de Dorry. El ogro azul la vio realmente difícil. Si no me equivoco, como vimos en el arco de Egghead, este gigante era capaz de usar un, digamos, ataque que consistía solamente en defenderse, al cual tituló el Escudo del Sol. Consistían Dorry y Brogy protegiéndose con sus escudos al mismo tiempo y rechazando a su enemigo. Pero parece que el mismo escudo que fue capaz de resistir una embestida a máxima velocidad de uno de los 5 ancianos en modo demonio inmortal del tamaño de una montaña,
con 2 colmillos espada gigantes viajando a 500 km por hora, no fue capaz de resistir el estilo de un gigante demoníaco en un ataque denominado ataque básico. Lo que definitivamente sí me encanta es la respuesta de Dorry. No sé si recuerdan, pero la semana pasada los gigantes dejaron en claro que estaban emocionadísimos, porque esta semana estarían en todo su derecho de comportarse tan salvajes como quieran. Y poner a este demonio atacando a Dorry y atravesándole el brazo es la última prueba que necesitaban para estar seguros de que están en todo su derecho de volverse locos y atacar sin piedad alguna. Ahora que este grupo de gigantes tiene una razón para contraatacar con todo, Oda nos mueve a otro sector de la isla, exactamente al mundo infernal junto al ascensor con el grupo de Chopper y Scopper Gavan. En este lugar estamos viendo otro grupo de gigantes demoníacos que están amenazando con atacar a sus propios compañeros. En este lugar se encuentra Kashi, la leyenda Kashi de la puerta de Enies Lobby. Sus atacantes son 2 gigantes con nombres nuevos, que me enteré 5 minutos antes de subir el video que son referencias a la WWE, y son tanto referencias al nombre de un luchador como de una técnica famosa. Bueno, la cosa es que Kashi no quiere herir a sus viejos amigos. Sé que tiene mucho sentido en el canon de la historia. Imagínate haber viajado con un grupo de amigos durante cientos de años, haber compartido decenas, cientos y quizás miles de batallas, y luego estar obligado a atacarlos de manera mortal. Es completamente entendible por qué Kashi no quiere luchar contra ellos, así que tienes mi aprobación, Kashi, mi muchacho. Aún así, no creo que sea el único que esté pensando que Oda está siendo extremadamente redundante con esto de los gigantes no queriendo atacar a sus aliados. Llevamos como, ¿qué? ¿40 capítulos exactamente con los mismos diálogos? Muajaja, soy un gigante demoníaco, vengo a hacer mucho daño. Y un gigante que le responde, oh no, no puedo hacerle daño a mi amigo. Creo que ese dilema moral ya está bastante manoseado en este arco. Por otro lado, muy a diferencia de lo que estamos viendo aquí con Kashi, nos encontramos con nuestro querido Brogy, el ogro rojo gigante gordito y redondo, quien se encuentra frente a Gantonio, un personaje completamente nuevo cuyo nombre acaba de ser revelado. Y acá tenemos un diálogo de Brogy diciendo, oye Gantonio, sabes que nos conocemos desde hace mucho tiempo, pero siempre has sido el mismo. Cada vez que me pides probar mi comida, te comes por lo menos la mitad de ella. Esta parte es muy graciosa. Brogy solo quería una excusa para dejar salir su poder al 100%. Este hombre estaba sufriendo síndrome de la abstinencia por poder cortar a alguien. Digo, ya sabía que lo tenía que cortar, ya había comenzado el plan de simplemente atacar a los demonios sin piedad. Pero Brogy quería agregarle un ingrediente extra a todo esto. Quizás durante cuántos siglos ha querido darle una patada en la cara a Gantonio cada vez que este llegaba y le pedía un poco de comida y terminaba comiéndose la mitad de su porción. Así que bueno, con este ataque por lo menos pudo sacarse de encima las ganas que tenía de darle una paliza a Gantonio por haberle quitado tanta comida, mientras al mismo tiempo realmente no le está haciendo daño a su amigo, sino que le está haciendo un favor porque está trayendo de vuelta al original. Sin embargo, Oda no tiene tiempo para darle una excusa a cada personaje. Es por eso que en la siguiente página tenemos a Hyruddin dejando salir un salvaje Gungnir, lo cual se traduce a la lanza del héroe. Este es exactamente el mismo ataque que usó contra Match Vice en el arco de Dressrosa para sacarlo a volar. Golpe con el cual desintegra por completo el torso de su compañero que tiene adelante en forma de demonio. En la siguiente viñeta tenemos a Dorry el ogro azul dejando salir un espectacular Ikkoku, lo cual se traduce a la nación soberana. Esto es curioso y no es un dato que se tenga que dejar pasar y ya. El Ikkoku es el ataque que usó Big Mom en el arco de Whole Cake en la escena en la cual estaba persiguiendo al arbolito King Baum. Esto nos confirma una cosa, que Big Mom definitivamente aprendió este ataque en base a la cultura de los gigantes. No sabemos en qué momento de su vida Lin Lin haya tenido el tiempo de ponerse a observar a los gigantes usando esta técnica hasta el punto de poder recrearla ella misma, o si directamente alguno de los gigantes se la enseñó. Esta viñeta nos confirma que cuando un guerrero del país de Elbaf o alguien que aprendió la técnica en ese lugar utiliza un ataque de cañón de poder siendo solo una persona, corresponde al Ikkoku. Cuando se realiza de a dos, corresponde al Hakkoku, que es lo que vimos que Dorry y Brogy hicieron en el arco de Little Garden. Cuando se hace de a tres, se usa el sufijo Sansho. Y por alguna razón la versión que utilizan Kaido y Big Mom juntos, el Hakai, que se traduce a Océano Soberano, lleva un nombre diferente y no sigue este formato.
The Big Mom tiene algo de sentido que sepa usar esta técnica, pero de Kaido realmente no entiendo por qué. No sé si Oda va a profundizar en este punto de la trama en algún momento, pero es un autor que nunca suele dejar cosas en el aire, y puede ser tanto que Kaido la haya aprendido de alguna manera en su juventud, o que sea lo suficientemente bestia como para haberlo sacado por su propia cuenta sin querer un día disparó un cañón mega poderoso al mover su arma con mucha fuerza. O quizás Lin Lin le enseñó esta técnica durante su tiempo en el barco de Rocks. Y hablando de Rocks, recordemos que Rocks también lanzaba cañones de fuerza con sus espadas. Por lo tanto también puede haberlo aprendido de su capitán. Sí, el lore de todos estos ataques que son cañones de poder está un poco difuso aún en el aire, no los entendemos en un 100%, pero Oda insiste en seguir agregándolos a la historia. Así que algo me dice que en su momento llegará la explicación definitiva de dónde salió, probablemente de Elbaf, saber si Rocks aprendió esta técnica de parte de Harald porque es su buen amigo, y mejor dejo de irme por esta tangente porque no estoy seguro si realmente a todos ustedes les importa saber sobre el lore de estos cañones de poder, así que pasemos a la siguiente viñeta porque llevamos 5 minutos en una sola. Luego de esto tenemos a Stransen dando un poderoso Giant Troma gigante, lo cual es una referencia a un tambor taiko gigante que calza perfectamente con su arma, que siendo un martillo que claramente tiene forma de tambor, se encarga de impactar con el enemigo y adivinen, desintegrándolo también. En serio, en esta página no hay piedad. Oda quería una razón para poder dibujar una secuencia en la cual veamos gigantes completamente destruyendo y fulminando a sus enemigos sin contenerse en lo más mínimo, y lo dibujó en esta página. Bueno, gigantes y Zoro, quien dejando salir un Santoryu, Akaoni Okomega, que se traduce al español como estilo de 3 espadas, Ogro Rojo Okomega, Ogro Rojo Furioso, deja salir un ataque que causando 6 cortes al mismo tiempo, completamente liquida todo el cuerpo de su gigante rival, cortándolo como una pizza en una junta con tus amigos un viernes en la noche. No solamente el nombre del ataque usa la palabra furioso, que ya es una referencia al título de este capítulo, sino que también hace una referencia al ogro rojo. No sé si es una referencia a Brogy, quien lleva el título de ogro rojo, o si es una referencia a los ogros rojos del folclore japonés, que son básicamente demonios. Sea como sea, esta es definitiva y totalmente una de las viñetas más violentas que hemos visto en One Piece. Lo dije hace meses, lo vimos hace algunas poquitas semanas con el castigo que recibió Summers, pero ahora lo tengo más que confirmado. Oda está utilizando la excusa de que los enemigos se regeneran para poder dibujar las viñetas más violentas que jamás se atrevería a dibujar si el daño realmente fuera definitivo en el cuerpo de estos gigantes. Zoro, realmente no sé si era necesario dejar salir tanta fuerza con un ataque que claramente es un overkill. Con un 10% de esa potencia ya era suficiente para hacer una herida mortal. Pero bueno, sabemos que Zoro es un personaje con una sed de sangre que cada vez que tiene la oportunidad de desatarse, no tiene mucha piedad con su enemigo. Mi parte más edgy desea que este corte hubiese sido visto desde adelante, para así haber visto como toda la cara de este gigante demoníaco se separaba en secciones. Un ojo acá, una lengua allá, una mandíbula por acá. Pero bueno, esto es lo que una pausa de meses le hace a una persona, ¿ok? No me echen la culpa. Pero sí, honores totales a Zoro por dejar salir un ataque tan violento que no sé si se dan cuenta, pero no solo cortó la cabeza de este gigante, sino que rebanó absolutamente todo el cuerpo de este gigante en forma de pizza, porque si nos fijamos bien, los cortes hacia abajo demuestran que literalmente todo el torso y probablemente hasta la entrepierna, lo cual me imagino que duele mucho, fue separado también por este corte. Simplemente brutal. Tenemos una viñeta en la cual desde lejos vemos cómo todo este caos se está llevando a cabo, pero a la lejanía, cerca del grupo de los heridos y de los niños que estaban ingresando a las cabañas, vemos al viejo Yarul, quien no puede evitar comentar en voz alta: ¿acaso esos tipos parecen estar divirtiéndose? Y acá la cosa se pone un poco extraña, pero extraña en el buen sentido porque es realmente interesante. Tenemos que considerar lo siguiente: el rey Harald dedicó toda su vida a cambiar el paradigma de vida del país de los gigantes, a hacerlos darse cuenta de que no solamente eran una tribu de bárbaros adictos a la violencia, y fue capaz de convencer a su pueblo de dejar de ser una nación conocida solamente por su poder bélico. A través de todos estos años, habían estado siendo educados con este nuevo paradigma y enfoque en sus vidas.
enseñándoles los horrores de la guerra, que la violencia no es lo más divertido, y que habían otras maneras en las cuales los gigantes podían cooperar con el conocimiento del mundo, como por ejemplo compartir sus conocimientos sobre navegación. Pero en esta viñeta vemos una clara demostración de que por más que Harald se haya esforzado durante más de 100 años para cambiar la mente de los gigantes, no puede ir en contra de la naturaleza de estos, pues se lo están pasando como nunca en la vida con el solo hecho de infligir tanto daño como sea posible a sus enemigos, luchando sin contenerse en lo más mínimo, usando los ataques más bestias y completamente desmedidos contra los demonios, y demostrando que muy en el fondo los gigantes no pueden evitar gozar cada vez que lastiman a un enemigo. Por otro lado, tenemos que analizar que todos los gigantes que están acá peleando contra los demonios, por ahora, pertenecen por lo menos a una tripulación pirata, por lo tanto no son del grupo de gigantes que vive en Elbaf pacíficamente, sino que llevan ya años, y en el caso de algunos siglos navegando en los mares, luchando y causando el caos. Pero me pregunto si este pequeño comentario en voz baja que hizo nuestro querido Jarl, y la manera en la cual se sorprendió al ver que sus compatriotas se divertían y lo pasaban bien peleando y causando daño, repercutirá de alguna manera al final del arco. O quién sabe, quizás él mismo está recordando los días en los cuales era un gran guerrero y también se divertía mucho causando caos por el mundo y haciendo que sus enemigos reciban heridas tan brutales como las que estamos viendo acá. Volvemos con las implacables e increíbles aventuras de Kashi, que, a ver, dentro de todo, insisto, tengo que darle los créditos que se merece. Está solo peleando contra dos gigantes demonios, los cuales son sus amigos, a los cuales no se atreve a atacar, que están en modo Domi Reversi. Tiene que bloquear los ataques de cada uno de ellos, mientras se concentra que al mismo tiempo no lo rodeen para convertirse también él en un demonio. Todos los demás están peleando en grupo y él está completamente solo. Pero como claramente está teniendo problemas, vemos que Skopergavan, quien se encuentra extremadamente lastimado, no puede hacer más que proponerse pelear nuevamente con un cuerpo que sabemos no será suficiente y no rendirá. Es por eso que ante una situación en la cual están abusando de un gigante que no puede golpear a sus enemigos y un paciente que está proponiéndose ponerse de pie dejando de lado todos los cuidados médicos de Chopper, arriesgándose a perder sangre y finalmente perder la vida, nuestro reno favorito se pone en marcha. Chopper utiliza una Rumble Ball, que como sabemos, este es del diseño nuevo de bolitas Rumble, que lo dejan convertirse en Monster Point incluso hasta 30 minutos, y dejando salir un golpe que le da vuelta todo el hocico al gigante demonio que tiene enfrente, lo cual tiene un resultado que... ¿Qué rayos están viendo mis ojos? Ok, el gigante al cual Chopper golpea claramente no ha recibido daño alguno. Es más, se ríe y se burla en su cara diciéndole: ¡ja! Eso no me ha dolido ni me ha hecho daño alguno. Oh, pero justo en ese momento, de alguna manera extraña, la sombra demoníaca es separada de su cuerpo, obligándolo a caer hacia atrás, dando vuelta el símbolo de invocación en el suelo, dejando a Chopper atónito y sin explicación alguna, y trayendo de vuelta al gigante original, oficialmente quitándole la maldición del Domi Reversi. Dios mío, esto lo tenemos que hablar un rato. Hasta ahora, lo único que sabíamos que era capaz de quitarles de encima la maldición del Domi Reversi a los gigantes, por lo menos los que fueron invocados a través del círculo de invocación que se giró en el suelo, y no a lo que sucedió con Sebek, porque ese es uno diferente, era provocarle una herida mortal que acabe con el demonio, así devolviendo a la versión original. Pero acá Oda hizo un esfuerzo extra, escribió explícitamente un diálogo en el cual el gigante dice: "Guajaja, no me has hecho daño", y aún así la maldición se revirtió. Vale, acá hay varias tangentes por las que podemos irnos, así que iremos desde la más fumada hasta la más chill. Comenzando con una que podría ser bastante polémica, ya hablaremos por qué, y puede ser que la fruta de Chopper no sea realmente solo la Hito Hito Nomi, sino que nuevamente tengamos el giro de que una Akuma no Mi que pensamos que era una cosa, termine siendo otra. Y este sería el dios del bosque. Ya lo sé, esto sería demasiado parecido a lo que pasó con Luffy, y si me lo preguntan a mí personalmente, no me gustaría que este sea el giro que dé la situación. Pero mientras no me gustaría que la fruta sea exactamente de un dios, porque eso ya estaría siendo extremadamente ridículo al ser literalmente el mismo giro que tuvimos con la fruta de Luffy, no me molestaría que la fruta de Choppa fuese otra cosa realmente en secreto.
Puede que su fruta no solamente represente la habilidad de transformarse y convertirse en un humano, sino que la fruta Hito Hito, como su nombre lo dice, lleve consigo la carga y el poder de toda la voluntad de la humanidad, o por lo menos que cargue consigo una fuerza que se oponga directamente a la habilidad de Im, la cual es crear un ejército de demonios. Sí, esto sería conveniente y por ahora no tiene explicación alguna, pero póngame atención. El sueño de Chopper es el curar todas las enfermedades del mundo. Sabemos que esto no tiene sentido alguno y Chopper es el único personaje en toda la tripulación que tiene un sueño que por definición sabemos que jamás podrá cumplir. La misma serie nos enseña que la medicina no es milagrosa y no puede curar todas las enfermedades del mundo, por eso los doctores estudian para poder siquiera intentar hacerles frente. Entonces al final de la serie vas a tener a todos los Nakama habiendo cumplido sus sueños y Chopper va a verse obligado a simplemente tener que bajar la vara y decir, bueno, mi sueño ya no es curar todas las enfermedades del mundo, sino que por lo menos curar la mayoría de ellas. Es extraño. Pero ¿por qué siquiera existiría una fruta humano-humano? Si recordamos bien, en el arco de Dram se hablaba acerca de un hongo milagroso curativo que era capaz de curar todas las enfermedades del mundo. Sabemos que Chopper encontró el hongo Amiudake y lamentablemente sabemos cómo terminó esa historia. Resultó ser una seta venenosa que aún así fue aceptada dulcemente por el Dr. Hiruruk. De ahí simplemente nos quedamos con que no exista ningún hongo milagroso que cure todas las enfermedades. Pero acá viene el giro. Si ponemos atención a la forma de la fruta de Chopper, su fruta misma tiene forma de hongo. Esto nos hace reinterpretar toda la historia hasta este punto. Quizás el hongo milagroso que cura todas las enfermedades no se trataba que un paciente, sin importar la enfermedad que tenga, se lo comía y automáticamente se sanaba, sino que para empezar nunca fue un hongo, sino que era esta Akuma no Mi que conocemos como la Hito Hito. Y tampoco se trataba que cure todas las enfermedades, sino que más bien era una que traía consigo la fuerza y voluntad del estado base de la humanidad. Esto también nos hace preguntarnos, ¿por qué Kurohige fue a Dram y ha hecho nacer en la comunidad la teoría de que Kurohige fue a la isla de la nieve porque buscaba la isla de Chopper, lo cual calza con él siendo una tripulación que se dedica a recolectar frutas del diablo poderosas? En la isla Gyojin, cuando dicen que Kurohige estaba cazando frutas, le comunican a Chopper, oye Chopper, tú tranquilo, nadie te querría robar tu fruta, después de todo es la Hito Hito y cualquiera solo se convertiría en humano, cosa que ya son. Hasta ahora, en cada isla que ha estado Teach, ha sido por una razón. Desde el inicio en Mocktown, cuando lo vimos por primera vez, es porque estaba buscando a alguien con recompensa alta para su plan, y así en cada una de las islas que lo hemos visto, siempre ha tenido una razón para estar ahí. Entonces, ¿por qué fue a Dram ese día que pasó a aterrorizar a Wapol y a su ejército? Cuidadito con eso, que si la teoría de la fruta de Chopper realmente siendo otra fuese real, Kurohige estuvo muy cerca de hacerse con una muy peligrosa, que tiene sentido, porque si el enemigo de Kurohige es Im, que es el enemigo de su padre, y Teach quiere vengarse con el mundo, según sabemos, tendría sentido que Teach haya estado en búsqueda de la fruta que es el counter natural de la fruta demoníaca. Como bien dijimos, en el arco de Skypiea se nos presentaron a 4 dioses durante la escena del sacrificio en el altar durante el pasado de Noland. Uno de ellos era el dios del sol, que hoy en día ya sabemos que corresponde a Nika, el dios de la liberación y bla bla bla. Otro de ellos es el dios de la lluvia, el cual no nos suena mucho hasta ahora, pero luego se menciona al dios del bosque, y si recordamos el mural gigante Harley que conocimos a mitades del arco de Elbaf, también se hablaba de un dios del bosque. Este obviamente representaba a la naturaleza misma. Y hay gente en la comunidad postulando que esa es realmente la fruta de Chopper. No se trata de la Hito Hito base, sino que realmente se trata de la Hito Hito mitológica, modelo dios del bosque. Como dije al inicio cuando empezamos a hablar de este tema, no soy el más grande fan de esta posibilidad. No quiero venir acá a postular que esta es una verdad. Sería exactamente el mismo giro de Luffy sin ninguna modificación, y de parte de Oda ya sería dejar muy en claro que está cambiando cosas a mitad de camino. Pero vamos, se nos presenta un poder demoníaco que pertenece al villano final de todo el manga, capaz de convertir a cualquiera, sin importar si es el personaje canónicamente más poderoso de todo el universo de One Piece como lo fue Rox D. Sebek en su pasado, en demonio.
Y luego de la nada tienes a Chopper dándole una cachetada a uno de ellos, quitándole la maldición. Es imposible no sospechar que hay algo más allá. Otra posibilidad es una muchísimo más simple, que me encontré en Twitter por ahí, pero no recuerdo quién lo dijo, y que puede ser que simplemente se trate que Chopper, teniendo conocimientos de medicina, haya direccionado su golpe a la barbilla de este gigante. Sé que suena loco y estúpido, pero pónganme atención porque también tiene mucho sentido. Como bien se ha visto a través de la historia de la humanidad, algo que se emplea mucho en el boxeo es que si golpeas la barbilla de una persona, le mueves el cerebro y los químicos de la cabeza de manera que pierden absolutamente el equilibrio en un segundo y no pueden hacer otra cosa que caer inconsciente durante algunos pequeños momentos. Probablemente menos de un segundo. En el arco de Thriller Bark ya vimos cómo Chopper y Franky emplearon esta técnica cuando golpearon al zombie gigante Ors y lo hicieron caer con facilidad. De hecho, fue el mismísimo Chopper quien nos explicó en esa escena que golpear la barbilla tendría ese efecto, por lo tanto sabemos que canónicamente Chopper tiene ese conocimiento y lo emplea a la hora de pelear. Quizás haber lastimado a este gigante durante ese microsegundo en que perdió la conciencia fue suficiente para hacer que la sombra salga de su cuerpo, y esto podría revelarnos una nueva verdad, y es posible que no sea 100% necesario el quitarle la vida al demonio para traer su versión original de vuelta, sino que simplemente es necesario hacerles perder el conocimiento, y eso ya es suficiente como para que vuelva a la normalidad. De nuevo, tampoco soy el más grande fan de esta teoría, y pasa que soy un extremadamente gigante fanboy del Domi Reversi. Me encanta que sea un hechizo que vino de otro universo para atormentar a los protagonistas y sea un concepto completamente nuevo en la obra, que demoniza a quien sea y parece ser absoluto y completamente omnipotente. Y por eso, mientras más simple sea la solución para derribar este hechizo, maldición o como quieran decirle, más me frustra porque no quiero que sea tan débil ni que sea tan fácil quitárselo de encima. En la siguiente viñeta vemos a Chopper absolutamente confundido, no tiene idea de qué acaba de pasar. Primero que todo, no entiende por qué se acaba de abrir un círculo de invocación y acaba de aparecer otra persona. Eso nosotros como lectores ya lo sabemos. El misterio real aquí es ¿por qué sucedió? Pero Oda no nos responderá esa pregunta porque automáticamente agrega una viñeta de transición que nos lleva cerca de la biblioteca Fukuro. Pero bueno, esta es otra posibilidad que tenemos que considerar. Nami tiene las bolas negras. Saliendo desde su Climatact, alimentando así a Zeus, que al comer muchas de ellas será capaz de hacer llover, para así ayudar a apagar el incendio. Nos movemos y vemos que tenemos a Killingham, cuya batalla fue saltada por Oda. Sí, realmente no vimos cómo Killingham llegó a este punto. A lo mejor tenemos que asumir que simplemente fue one-shoteado por Sanji, pero debo admitir que una secuencia de páginas, por lo menos unas 2, hubiesen estado espectacular para ver realmente cómo todo esto se desarrolló y llegó al punto de estar completamente desintegrado y con su cuerpo separado. Este se pone a alardear y hacer su discurso de siempre, que recibirán un gran castigo por atreverse a levantarle la mano a un dios. ¿Y saben qué? Creo que en esta economía ya perdió muchísimo valor el golpear a un tenryubito. No me malinterpreten de nuevo, en el mundo de One Piece en general es el más grande pecado que se puede llevar a cabo, pero lo digo como broma. Creo que no queda nadie en la tripulación que le falte por ahora golpear a un dragón celestial, o por lo menos ser cómplice de una horrible y humillante paliza. En este punto es como el rito de iniciación de los sombreros de paja. Si quieres entrar a la tripulación, adelante, pero en tu primer día tienes que golpear a un tenryubito, separarlo en pedacitos, humillarlo y sostener su cabello dejando su cabeza colgando. Bien hecho, Jinbe, acabas de pasar la prueba. Bienvenido a la tripulación. Ahora sí eres un miembro oficial. Te faltaba solamente este paso. Ok, este hombre está separado. Vemos que Franky se está haciendo cargo de sus piernas, Sanji de su cuerpo junto con la burbuja que según recuerdo la semana pasada hizo explotar pero volvió a aparecer. No tengo claro si este es un error que será corregido en los tomos más adelante o si simplemente es magia cartoon y la ropa se volvió a regenerar y por supuesto Jinbe se está haciendo cargo de la cabeza. Esto me hace preguntarme algunas cosas, primeramente relacionadas a cómo funciona la regeneración de los caballeros divinos. A él canónicamente le acaban de cortar su cabeza, por lo tanto desde su cuerpo tendría que ser capaz de invocar una cabeza nueva y así regenerar sus extremidades, ¿no? Pero al parecer, mientras la cabeza cortada siga funcionando y no sea reducida completamente a cenizas, no nacerá una nueva.
Pues la regeneración lo que hace no es duplicar una parte del cuerpo, sino que regenerar una que fue completamente destruida. Así logran trolear a Killingham y tenerlo en esta situación, y dejándolo en jaque sin poder hacer absolutamente nada. Entonces la regeneración no es tan inmortal e imposible de evitar como pensamos que era, y básicamente se convierte en lo mismo que era Baggy al inicio del manga, que separar su cuerpo era suficiente para hacer que su gran habilidad de separarse quede completamente inutilizable. Así que ahora creo que podemos tener un Killingham chiquito si unimos sus piernas o sus pies a su cabeza. ¿Es esto decepcionante? La verdad, sí, bastante. Cuando aparecieron los Caballeros Divinos al inicio del arco, todos pensamos que finalmente había aparecido un grupo de guerreros que sería un gran obstáculo para los Sombrero de Paja, que finalmente tendríamos un nuevo arco con peleas 1v1 al clásico estilo de Oda, dándoles una pelea completamente concentrada en su enemigo, desbloqueando poderes nuevos, haciéndolos llegar al máximo de extenuación, básicamente ganando apenas aferrándose a la vida cubiertos de sangre, y como siempre han sido las peleas de One Piece que tanto nos gustan, de las cuales no vemos desde el arco de Wano, pero ya saben a lo que me refiero, los típicos 1v1 de Oda, como contra los agentes de Baroque Works, contra el CP9, etcétera, etcétera. Pero como este arco tuvo una estructura completamente diferente y estos enemigos no eran tan fuertes como pensábamos que eran originalmente, terminamos en esta situación en la cual no fue necesario ni siquiera pelear contra ellos para dejarlos incapacitados. Summers cayó ante Scopper Gavan y luego ante Luffy y Loki de un solo ataque. Ahora tenemos a Killingham, que también fue one-shoteado por Sanji al parecer. Y solamente nos queda de pie Gunko, quien básicamente ya no es Gunko, sino que es más Imu que cualquier otra cosa, así que creo que aquí oficialmente termina la trama de los Caballeros Divinos. Cuando recién comenzó el arco yo dije, estamos acabados, estos son los soldados directos que trabajan a la orden de Im. Gunko apareciendo en el barco 5 segundos fue suficiente para acabar con muchos Mugiwara a la vez, y mientras que no voy a darle muchos puntos por haberle ganado a Usopp, a Nami o incluso a Brook, dejó a Jinbe, el caballero del mar, como un idiota y completamente inútil contra ella. Eso nos hizo pensar que todos los Caballeros Divinos iban a ser más o menos de ese nivel y que podían dar ese tipo de problemas. Pero acá vemos que no. Mira, si de algo me puedo aferrar, es que tenemos un diálogo en el cual Killingham dice, ¡ja! No nos subestimen, insectos. Lo cual podría ser un horrible presagio. Puede que aún no hayan peleado con su 100%. Puede que en el próximo capítulo Im diga un diálogo al estilo de, bien, ya me aburrí de solamente darles un 10% de su poder, así que ahora les doy permiso para utilizar todo su poder demoníaco al 100% y ahí comiencen las peleas reales o algo así. Pero según vemos las cosas hasta ahora, este sería un tipo de arco completamente nuevo en One Piece, con una estructura como nunca lo habíamos visto antes, donde la batalla final será lo que tenemos al final de este capítulo contra Imunko. Y no tendremos las peleas 1 contra 1 que tanto ansiábamos tener, pero bueno, insisto, aún hay tiempo de que Oda dé vuelta la tortilla y nos trolea a todos. Pareciera que aún queda mucho por explorar de Elbaf, aún ni siquiera vemos la parte más alta del árbol ni sabemos qué hay allá arriba, así que por ahora tenemos dos maneras de terminar este arco, o termina en unos 10 capítulos o termina en unos 100. Y sí, ya sé que muchos en los comentarios me van a decir, Gad, ¿de qué te estás quejando? ¿Acaso no te das cuenta que es la tripulación de un Yonko? Y literalmente Franky en este capítulo dice, parece que nos hemos vuelto demasiado fuertes. Bueno, somos de la tripulación de un Yonko, ya sabes. Sí, pero este es un manga shonen de peleas y se trata de que sin importar lo fuerte que se vuelvan los personajes, siempre tiene que haber en el horizonte y en la siguiente aventura un enemigo más poderoso aún que los haga llegar a su nuevo límite y desbloquear aún más poder. ¿Para qué le das este poder a Franky si no lo vas a poner a prueba al hacerlo enfrentarse a un enemigo que lo haga llegar a un nuevo límite? Ya se lució y ya lo puso a prueba eliminando a esa pesadilla. Ahora es momento de que tenga un reto. Es más, acá tenemos 3 diálogos demasiado extraños, sospechosos y gratuitos de parte de Oda. No solamente Franky sonríe de manera picarona y dice, nos hemos vuelto demasiado fuertes, sino que también tenemos el de Sanji en el cual indica, no puedo creer que un imbécil como este nos haya hecho pasar un mal rato. Sanji también comenta, ¿estos eran los famosos caballeros que protegen Tierra Santa? Es por eso que por más que se trate de la tripulación de un Yonko, y Oda quiera dejarnos eso en claro, estos diálogos aquí están demasiado gratuitos, como si el creer que son demasiado poderosos y confiarse de esta manera solamente anuncie y presagie
que el real caos está a punto de llegar y tendrán que comerse sus palabras al darse cuenta que, en efecto, no son demasiado poderosos. Y Oda nos da esas ricas rondas 1 contra 1 que no vemos desde el país de Wano hace 5 años, ya que recordemos que en el arco de Egghead no hubo 1 versus 1, y sería muy extraño que no lo haya en este arco también. Luffy y Loki finalmente llegan al lugar donde se encuentran sus compañeros. Por supuesto, Loki viene spameando rayos para aquí y para allá. A ver, si yo fuera un dragón gigante del tamaño de una isla y pudiera lanzar rayos desde mi boca, también estaría creando explosiones atómicas por todos lados, más que nada cuando mi misión se trata de eliminar monstruos pesadillas gigantes. Luffy saluda muy feliz, creo que no se da cuenta que la imagen con la que llega podría choquear un poco a la gente. Jinbe compara el tamaño de Loki con uno de los reyes marinos. Sanji simplemente no puede creer que haya llegado con Loki. Y Franky, con lo cabeza dura que es, simplemente llega a pensar, calma, ¿es amigo? ¡Genial! Un nuevo hermano masculino en el grupo. Por supuesto, malinterpretando toda la situación porque Loki se hace el tsundere, dice no ser amigo de nadie y bla bla bla. Es por eso que la reacción de Franky me da tanta risa. Es un ¿viene contigo? Perfecto, amigo. Sin preguntarle a Loki nada e ignorando cualquier otra información. Es aquí cuando Gadito, que lleva muchos meses diciendo que por favor no haya más tramas de incendio, ya no quiero ver más tramas y problemas de incendio, recibe un castigo divino por quejarse la semana pasada, porque ¿a qué nos trae Oda? ¡Más tramas de incendio! Pues Nami nos dejan claro que el venir spameando ataques todo el camino hasta ese lugar no ha hecho nada más que crear incendios que ella se ha preocupado tanto de apagar, dejando salir un discurso que con su haki de la mujer fue capaz de paralizar al mismísimo Loki. Así es, muchachos, una mujer enojada es así de peligrosa, es capaz de hacer que se congele por completo un dragón gigante, destruye continentes del tamaño de una isla, un yonko en su forma máxima de poder y también una ardilla arma ancestral poderosa invoca truenos. Dando paso a una viñeta que a todos nos encantó. A ver, no voy a mentir, esto me recuerda mucho al humor del temprano One Piece. Simplemente me fascina. ¿No fueron alguna vez a la casa de un amigo y su mamá lo comenzaba a regañar enfrente de ustedes? Saben exactamente a la situación que me refiero. Es extremadamente incómodo ir a la casa de un amigo cuando eres un niño y que su mamá lo humille frente a ti. Ante eso, a tu amigo no le queda otra que poner exactamente la cara que está poniendo Luffy. Y a ti, como compadre que lo fue a visitar a su casa, no te queda otra que darle una palmada y decirle, está bien compa, está bien, tú tranqui. Pero en serio, la viñeta es hermosa, definitivamente es un nuevo meme para la comunidad de One Piece y quiero que se siga usando por toda la eternidad. ¡Qué hermosa viñeta! Loki rompe el momento incómodo simplemente enfureciéndose y volviendo a tomar su papel de chico malo porque no puede sostenerlo por más de 5 minutos y le lanza un ataque de rayo desintegrador a Luffy. Como sabemos y aprendimos en el arco de Skypiea, este ataque no le hace nada a nuestro capitán. Lo realmente curioso acá es que Luffy comenta, si ese ataque hubiese funcionado, si me hubiese hecho daño, te habría pateado el trasero. Así que no olvidemos que Luffy dijo que en caso de que Loki se descontrole, y esto se lo prometió a Scopper Gavan, simplemente lo patearía de vuelta y lo volvería a amarrar al árbol Adan. Así que ahí pueden comenzar a debatir si Luffy es capaz de derrotar a Loki en esta forma de dragón gigante o no. A mí me da igual. Pasemos a la siguiente página porque un gran haki se siente a lo lejos. Y acá está. Finalmente pasó. Finalmente sucedió. Oda se acordó que sirve Usopp y dándole una escena al más puro estilo de la escena que tuvimos en One Piece Stampede, en la cual, sin importar lo lastimado que esté, mi muchacho se sigue poniendo de pie y luchando contra la adversidad. Lo vemos intentar ayudar a Brook, quien claramente tenía la desventaja contra Imunko. Toda esta secuencia es muy buena y muy más o menos a la vez, y lo explicaré por qué. Es buena porque por primera vez en su vida Usopp se hace cargo de sus palabras. Se ha llenado la boca hablando de los gigantes, del orgullo que quiere ser como uno de ellos, pero no hacía nada para demostrarlo. Simplemente estaba todo el día escondido, gritando que la situación era muy peligrosa, que tenía mucho miedo y bla bla bla. Pero acá nos dice que siempre soñó con conocer la tierra que tanto admiró y que no permitirá que lo dejen en ridículo.
más que nada ahora que está furioso, nuevamente haciendo una referencia al título del capítulo. Y tenemos a Usopp directamente siendo capaz de criticar la moral de Im, sacándole en cara que controla a la gente, llamándolo débil al no ser capaz de usar su propia fuerza para llevar a cabo sus actos malvados, hablándole y explicándole acerca del honor de Elbaf, y poniéndose de pie sin importar cuántas veces caiga, justo como lo hemos visto hacer muchas veces en el manga. Por supuesto que Imu tiene su respuesta a NPC, un gobernante jamás ensucia las manos, indicando que para llevar a cabo sus fechorías tiene a sus lacayos. Él es un gobernante, y un gobernante solo gobierna dando indicaciones, y no debe involucrarse en la pelea. Esta filosofía va completamente en contra de lo que sabemos que es un buen líder y no un gobernante. Justamente Luffy siendo el mejor ejemplo, Luffy demuestra un líder que no solamente da órdenes, comanda y que no se ensucia las manos. Luffy es un líder de manos a la obra. Y antes de enviar a pelear a sus compañeros, se pone él enfrente de todos y está preparado para ser el primero en pelear. Oda no se esfuerza en darle a Usopp una nueva técnica porque nuevamente lo hace lanzar su legendario Dokuro Bakuhatsuso, que es la calavera explosiva, que es el mismo ataque que ha venido haciendo durante los últimos 400 capítulos, lo cual no me gusta mucho porque Usopp tiene como 50 ataques diferentes. Por favor, tiene una planta que pudo haberse comido a Imu y de manera creativa, por lo menos intentar inutilizarla, y también tiene el Impact Wolf, que es un lobo que a través del impacto por lo menos lo hubiese lanzado a volar lejos y también hubiese ayudado a hacer tiempo, pero no. Usopp, a pesar de que ya intentó hacer literalmente este mismo ataque contra Gunko hace como 30 o 40 capítulos y la vio regenerarse y vio que ese ataque no sirvió de nada, aún así volvió a utilizar la misma técnica contra la misma persona. Le voy a dar puntos porque Imu se teletransporta enfrente de él y lo desafía a disparar. Y me quiero imaginar que Usopp disparó a propósito y que no disparó porque ya era demasiado tarde y había soltado la munición cuando Imu apareció frente a él, y que auténticamente, sabiendo que la técnica le haría daño, la soltó si eso significaba por lo menos ganar unos cuantos segundos desintegrando el cuerpo de Imunko, haciendo así que tanto él como Brook hayan perdido oficialmente la pelea contra Imunko. La página final está acá, lo que todos queríamos, lo que todos desde que comenzó el arco del Leveling no pudimos dejar de imaginarnos en nuestra cabeza. Luffy, el protagonista de la obra, frente a frente, cara a cara con Imu, el villano final de todo este cuento. Y mientras que no es Imu directamente porque está utilizando el cuerpo de Gunko, o mejor dicho el cuerpo de la princesa Shuri, es primera vez que por lo menos Luffy e Im serán capaces de intercambiar discursos, aunque sabemos que Luffy no es de discursos y simplemente se lanzará al ataque. Aún así, sigue siendo la primera confrontación y esto es histórico y muy importante. Oda se preocupó de armar la situación, bueno, armar entre comillas porque ya hablaremos de eso, de manera en la cual Luffy llegue y en el momento en el cual cruce miradas con el villano final de la obra, Luffy esté posicionado en la situación que más odia y más lo enfurece, ver que le hicieron daño a sus amigos, declarándole así a Loki que está extremadamente furioso, siendo la tercera instancia en que se hace referencia al título de este capítulo, mostrándonos una cara espectacular en quinta marcha que refleja perfectamente lo molesto que está y proponiéndose dar su 100% para acabar con quien se atrevió a ponerle sus manos encima a su amigo. Yo de acá veo dos salidas: Luffy peleando en su 500% contra una bruja legendaria capaz de hacer círculos de invocación, rayos láser a lo Frieren y Fairy Tail, invocando demonios del inframundo y realmente haciendo una batalla memorable de este arco, o también veo un horrible futuro en el cual en el próximo capítulo tenemos a Brook tirado en el suelo gritándole a Luffy: Luffy-san, por favor no la lastimes, es un malentendido, ese no es el cuerpo del enemigo, es realmente el cuerpo de la princesa Shuri, o algo así. Espero que no suceda, por favor. Es más, espero que Brook le diga a Luffy: pateale el trasero a quien se atrevió a profanar el cuerpo de mi conocida. De hecho, este encuentro es un triple encuentro extremadamente importante. Recordemos que también Loki tiene una vendetta con Im. Después de todo, es la persona que no solo le arrebató a su querido padre en una trágica despedida, sino que también es quien acabó a sangre fría con su más grande ídolo, Rox D. Civic. Así que también hay mucha tensión emocional y una venganza pendiente entre estos dos personajes. Y es por eso que Loki en un diálogo más abajo explica que de todas maneras no tiene pensado dejar que ese tipo se vaya con vida, refiriéndose a Im.
¿Y para qué hablar de Ratatoskr, si lo que pensamos es real y esta rata está viva desde la era del mito? También querría venganza por lo que sea que Im haya hecho el gran ancestro que consumió la fruta anteriormente. No sabemos cómo perdió la vida el anterior usuario de la fruta y el anterior que tuvo derecho de sostener y usar el arma poderosa Ragnir, pero no me extrañaría que haya sido el mismo Im, o por lo menos su equivalente ancestral, creando así también una venganza de parte de Ratatoskr pendiente con este ser. Por supuesto, no tenemos que dejar de considerar también que Loki está aquí, y por más lastimado, dañado y nerfeado que esté, porque literalmente tiene su cuerpo completamente atravesado en varios puntos, debido a lo que hizo Shamrock, ya hemos visto de lo que es capaz. Este nerf de nada sirve si es capaz de lanzar sus ataques de rayos mutantes destructores. Así que mientras que es un 2 contra 1 en el cual claramente el bando de Luffy tiene la ventaja, es posible que nuestro capitán le pida a Loki que no se involucre en esta pelea y que lo quiere resolver por su cuenta. Sabemos que Luffy es ese tipo de personaje. En Enies Lobby ya pasó una vez cuando estaba peleando contra Rob Lucci. La pelea contra Lucci le pertenecía a él, y por eso le pidió a Franky que no se entrometa en la pelea porque quería acabarlo por su propia cuenta, ya que cuando es personal, Luffy no deja que nadie se entrometa. Así que a lo mejor sería interesante ver a Luffy pelear contra Imunko mientras de fondo tenemos un dragón negro narrando todo lo que ocurre. Y por qué no, preparándose para entrar a la acción si es que es necesario. Ahora, ¿cuál es mi problema con toda esta secuencia? Básicamente es una: Usopp. Su discurso fue bueno, su escena lanzando el ataque fue genial, la manera en la cual no se dio por vencido y peleó hasta el límite no tengo queja alguna con ella. El drama que tengo acá es que Oda se desvió durante muchos capítulos, resolviendo muchas mini tramas que no eran tan interesantes, y perdió la oportunidad de crear una situación con Usopp mucho mejor construida para llegar a este punto. Luffy llegando para ver a Usopp tirado en el suelo, para de inmediato ir a vengarse de los que le hicieron daño, es algo que ya sucedió antes en One Piece, y sucedió en el arco de Water 7, cuando la Franky Family lo golpeó y lo dejó tirado afuera de su casa. En ese momento, Usopp era parte fundamental del arco, lo fuimos siguiendo paso a paso y fuimos testigo de cada uno de los ingredientes que hizo desembocar que nuestro tirador termine como quedó tirado en el suelo. Usopp golpeado fue solamente el final de una aventura personal que se fue construyendo a lo largo de todo el arco para desembocar en ese punto. En ese momento, en Water 7, a Luffy le bastaba con saber que alguien le hizo daño a su amigo, y eso era suficiente para hacerlo explotar en ira. Nada más importaba, ni le importaba la razón por la cual golpearon a su amigo. En su cabeza era: golpearon a Usopp, perfecto, no importa por qué ni cómo llegamos a esto, tendrá venganza. Pero para nosotros, los lectores, la cosa era un poco más complicada. Lo que realmente nos dolía a nosotros en ese momento era ver cómo Usopp se había esforzado tanto por proteger y recuperar el dinero a lo largo de todo el arco hasta ese punto, y la frustración de no haber podido hacer nada luego de intentarlo tanto es lo que tiene impacto y peso narrativo. Nosotros hasta ese punto queríamos venganza por cada una de las humillaciones que Usopp había recibido hasta ese momento. Las teníamos contadas porque fuimos a lo largo del arco sufriendo junto con él, a su lado, viendo cómo él auténticamente desde el principio no dejó de intentarlo en ningún momento. Y la paliza final que le dieron fue porque volvió una vez más a intentar recuperar el dinero, siendo este el clímax y final de su arco por esforzarse en recuperarlo, luego de ya haberlo estado intentando y luchando durante muchos capítulos hasta este punto sin parar. Pero acá esa construcción, esa aventura, ese arco, ese esfuerzo por llegar hasta este punto en el cual Usopp siendo lastimado es solamente la culminación, el clímax. El castigo desmerecido por haberse esforzado tanto no está. En los últimos 2 años de publicación, Usopp ha tenido como 8 viñetas y todas han sido temblando de miedo y haciendo comentarios NPC. No hay construcción alguna de este conflicto, ni un arco que lentamente haya aumentado la tensión y el compromiso de Usopp por hacerse valer como un valiente guerrero de Elbaf. Si lo hubiésemos visto preocupado todo este tiempo de Brook y de poder ayudarlo, si hubiese estado corriendo alrededor de todo el país intentando solucionar la mayor cantidad de problemas posibles y se hubiese cruzado con este escenario de Gunko, o cualquier cosa que simplemente no sea ignorarlo durante 3 años y teletransportarlo al problema para dar la situación dramática con Luffy. Por lo tanto entiendo que Oda quería hacerla rápida y hacer que cuando Luffy llegue al momento se encuentre con la situación que más odia y la que más lo hace enfurecer en todo el mundo, que le hagan daño a uno de sus amigos, pero no puedo evitar notar que esta situación se siente muy plástica, cuando no hubo construcción alguna de parte del ingrediente más importante para que estemos en este lugar, Usopp.
Están todos los ingredientes en la mesa. Los Mugiwara ya están bonitos y a salvo, con Killingham completamente separadito, con Somers completamente destruido que va a volver a regenerarse de acá a un mes, y solamente hay un poco de fuego que pueden encargarse de apagar entre Jinbei y Nami durante este rato. Así que no hay más problemas en la isla, no hay excusa, Oda, no queremos ver a más gigantes ser rebanados. Concéntrate en esto, por favor, necesito verlo. Y muchas gracias por ver el video, pero como sabes, este no es nada sin tu comentario, así que deja uno abajo y veamos qué tal. Dime qué opinas de mi opinión polémica probablemente, porque no he visto a nadie quejarse de este tema de Usopp y me llama mucho la atención que nadie se haya quejado de él, porque claramente Oda lo hizo muchísimo mejor en Water 7. Digo, lo hizo perfecto en Water 7 y acá lo hizo de manera extremadamente forzada y de la nada. Aunque como dije, me encanta que Luffy por lo menos ya vaya a pelear con Im. Así que sin nada más que decir, yo soy Gad y nos vemos en los comentarios. ¡Chau!